Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Otra Historia con Memo Ángel en Radio Bolivariana. Hoy, profesor, creo que finalizamos esta serie en la que hemos hablado sobre la razón, la sinrazón, los paradigmas, las razones de los otros. Hemos conocido también esas otras historias de distintos grupos, culturas, religiones y también la historia nuestra. Y hoy, para cerrar esta serie, pues sería muy interesante hablar un poco sobre casi que un resumen o por lo menos una visión de lo que nos está pasando hoy, si ese paradigma está cambiando después de haber vivido pues tanto tiempo aislados con la pandemia y cómo eso puede acelerar también ciertos cambios y virar y hacer girar un poco ese paradigma o hacia dónde iba ese paradigma del siglo XXI del que hablábamos en alguno de los episodios. Y entonces para empezar pues traía un texto, una respuesta de la filósofa española Victoria Camps que dio en una entrevista para el diario El Mundo de España en abril de este año, del 2021. Ella decía: el paradigma que hemos heredado de la modernidad es el paradigma individualista, el de la lógica individualista de un individuo racional que se forja él solo su vida y su plan de vida y que de alguna forma no solo no necesita a los demás, sino que está en continuo conflicto con ellos. Por eso necesita leyes, necesita un Estado que lo ponga en regla. Esa es, por ejemplo, la teoría del Estado de Hobbes, que ha marcado mucho y que pensaba que sin un poder que haga cumplir lo mínimo para que haya convivencia, esto sería la guerra de todos contra todos. Eso, dice Victoria Camps, yo creo que es falso. El ser humano no es así, no es un ser que vive en continua hostilidad con los demás, con ganas de destruir al otro. No, no es verdad. No es verdad porque el ser humano es un ser vulnerable y eso la pandemia lo ha puesto muy de manifiesto. El ser humano es un ser frágil que en momentos como el actual, de catástrofe mundial, se da cuenta de que necesita a los demás y al darse cuenta de que necesita a los demás, reconoce su fragilidad y reconoce sobre todo su interdependencia. Yo creo que la lógica individualista debería sustituirse por una relacional. No somos seres individualistas, somos seres racionales. Necesitamos a los demás en distintos momentos de nuestra vida. No podemos vivir sin los demás y por lo tanto nos debemos también a ellos. Y esa debería ser la base de un cambio de paradigma. Aunque los cambios de paradigma cuando se producen muy lentamente, pero creo que la pandemia al menos ha sido una ocasión para ponerlo de manifiesto. Sí, me hizo acordar de algo también que decía Manuel Castells, que la pandemia nos hizo más solidarios, sobre todo a los jóvenes, unas grandes solidaridades, y por eso de pronto se reúnen, marchan, hacen un montón de cosas, precisamente porque se dieron cuenta de que tienen que estar juntos, de que ya solos no funcionan. Ese paradigma del egoísmo pues que había planteado Ayn Rand, la filósofa del egoísmo ruso-norteamericana, ya no funciona. Ya nos dimos cuenta de que para hacer cualquier cosa estamos dependiendo de, incluso, la red. O sea, uno depende de la señal, depende de las mismas computadoras, depende de los que arreglan las computadoras, depende de la presencia del otro al frente de en la pantalla, ¿cierto? Entonces, sí, ese paradigma que había hecho carrera en el siglo XX, a finales y principios del XXI, soy yo solo contra el mundo, yo no me debo a nadie, yo me creé yo mismo, eso se destruye, pues empezando porque nadie es capaz de crearse a sí mismo. Pues el único que yo conozco que hizo eso fue Tarzán, ¿cierto? El de las tiras cómicas. Pero todos necesitamos de un nosotros y estar involucrados en un nosotros. Entonces, con estos encierros hemos descubierto muchas cosas y yo creo que la humanidad está partida en dos en este momento. Hay una que tuvo que salir a la calle, que tuvo que rebuscarse en la calle y que sigue pues de pronto los mismos parámetros que tenían en el siglo XX, en el XIX, XVIII o XV, porque eso es lo que uno logra ver como en la calle. Pero hay otra
que fue recuperando la casa, el hogar. Le empezó a dar mucho valor a la biblioteca, a la discoteca. Le empezó a dar valor a los trabajos manuales. Le empezó a dar valor al contacto con la naturaleza. Y eso va influyendo, eso es indiscutible, esos cambios se demoran, pero descubrimos que puedo vestirme con lo esencial, descubrimos que yo valgo por lo que soy, no por lo que aparento, o por cómo me ven, ¿cierto? Se destruye el sujeto objeto, porque ya, dígame usted qué es capaz de hacer. Ya no me preocupa en el mundo en el que estamos, si usted es grande, es chiquito, es gordo, es flaquito, es feo, es bonito, no, usted qué sabía hacer. Y se va a dar algo que creo que es muy poderoso, y es cuestionarnos los tiempos de desplazamiento. O sea, cuánto nos estábamos demorando para ir de un lugar a otro. Entonces, toda esta gente que logra entender que puede trabajar en la casa, que era algo que se venía diciendo desde el 2010, cuando aparecían los famosos trabajos de Google, ¿cierto? Usted puede trabajar desde cualquier lugar del mundo, no va a cumplir horarios sino tareas, porque esa es otra cosa que empezamos a aprender con la virtualidad. Muchos cumplimos la tarea. Eso crea una mentalidad, una nueva mentalidad. Cómo ver la ciudad desde adentro de mi casa, por ejemplo, y cómo volver a usar la ciudad. Hombre, que ya podemos salir. Bueno, sí, muchos ya podemos salir. Pero, ¿hasta dónde? Porque quiero estar tranquilo, ¿cierto? No me quiero meter en un taco impresionante, sino que mejor me muevo dentro de mi propia zona, dentro de mi propio barrio. Ahí estoy tranquilo, ahí estoy resolviendo un montón de necesidades. Y voy teniendo en cuenta cómo cambié mi tiempo. Porque si bien es cierto, hay acoso laboral por la red, hay todo tipo pues de presiones, muchos, y yo me pongo entre ellos, aprendimos a manejar esos tiempos. O sea, termino de hacer esto, leo un ratico, vuelvo y trabajo y cumplo con lo que tengo que hacer, pero dándole al tiempo otro uso y de pronto ganando tiempo, porque esta es una cosa que es importante. O sea, cuando se habla de la ergonomía, que se habla de pues del nivel de fatiga que tiene una persona que trabaja frente a la máquina que opera, también es nivel de fatiga el trasladarse de un lugar a otro, cuando en ese traslado se angustia, se acelera, o sea, ya llega cansado al trabajo. Y con lo que está sucediendo ahora, pues ya muchos no llegamos cansados al trabajo, porque lo estamos haciendo en la casa, ¿cierto? Y me estoy ganando ese tiempo además, el tiempo que me gastaba en ir de un lugar a otro. Ahora, como digo, eso es un pedazo de la humanidad, eso no es todo el mundo. Pero sucede algo que es interesante. Los paradigmas, cuando empiezan a cambiar, nunca los cambia una mayoría, los cambia una minoría que se convierte en el modelo a seguir. Eso, por ejemplo, por poner un caso. O sea, en Medellín la gente empezó a tomar Coca-Cola cuando vio que los del Club Campestre tomaban Coca-Cola. ¿Cierto? Eso nunca llegó a la base. O sea, la élite es la que irradia sobre la mayoría. Creo que nadie creía en las operaciones de peritonitis y todas estas cosas graves
y que suceden hasta que el rey de Inglaterra no se operó. Se operó el rey, entonces sí nos vamos a operar. Entonces aquí yo creo que cambia la vida y empieza a cambiar desde ciertos grupos humanos que, aceptamos que había un mundo anterior y que durante el encierro, porque es que prácticamente llevamos 2 años, pues como dicen las señoras, que larguitos o van a ser 2 años larguitos, ¿cierto? Reflexionando mucho, ¿cierto? Reflexionando sobre qué debo hacer, cómo lo debo hacer, buscando algo que de pronto se vuelve muy interesante, y es como uno renueva lo que ya hizo. O sea, uno revisa, a esto le falta, a esto le voy a poner, porque claro, está en un estado de tranquilidad, ¿cierto? Está en su casa. Obviamente pues me aseguré la parte económica, me aseguré que la gente con la que yo vivo es muy querida, porque también pues hay hogares que son una batalla permanente, eso ya lo sabemos por la violencia intrafamiliar y todo eso. Pero de todas maneras hay un grupo que comienza a entender que no hay que moverse tanto. Ahora que usted habla de eso, profesor, y de cómo, pues aparte de la solidaridad, también de darnos cuenta de que necesitamos al otro, pero también lo otro, como las conexiones, ¿cierto? Sí, y sí, el computador y la red. Encontré por aquí una respuesta también de Alessandro Barico en una entrevista que tuvo con el periódico chileno La Tercera. Alessandro Barico, escritor y periodista italiano, hablando también sobre la pandemia, y él decía: la pandemia en todas partes ha dejado en claro que los dispositivos digitales están ahí para mejorar la vida y no para destruirla. Puede hacerse un uso incorrecto, por supuesto, pero no se puede temer al secador de pelo solo porque es posible tirarlo en una bañera llena de agua. En general, creo que la pandemia ha llevado a las personas a hacer las paces con la revolución digital. Y esto es bueno porque estábamos perdiendo mucho tiempo haciéndonos preguntas o teniendo dudas que retrasaron una verdadera revolución en nuestra estadía en el mundo, una revolución que tanto necesitamos. Y ahí está un poco relacionado también con la historia, por ejemplo, que usted contaba de la Coca-Cola, cuando se empieza a tomar o cuando la gente se empieza a operar de peritonitis o apendicitis o todo esto, porque ve a algún pequeño grupo hacerlo. Aquí fue también como nos obligaron a hacerlo. A ver, sí, lo que dice Barico es muy interesante. Cualquier cosa es dañina si la uso mal. O sea, si yo con una botella de Coca-Cola, eso me sirve para pegarle a otro en la cabeza y descalabrarlo, ¿cierto? Pero el uso de la botella no es ese. A ver, la red siempre ha tenido pues todo tipo de sospechas, teorías de la conspiración, pero ¿qué ha pasado? Primero le fuimos cogiendo confianza a todas estas plataformas. O sea, cumplen un objetivo. Podemos hacer un trabajo con esas plataformas. Vamos, y me atrevería a decirlo, vamos adquiriendo una actitud moral, porque si creemos que nos están vigilando, que todo lo están mirando, entonces me vuelvo más moral. Ahí hay una cosa que no deja de ser interesante. Aprendo a hablar, porque me tengo que hacer entender. Aprendo a racionalizar. Estamos hablando de pronto de la red mucho más lento, estamos argumentando mejor, y la tecnología me va ayudando en todo eso, porque entonces uno, antes acceder a un libro en la pantalla pues no era muy atractivo, pero ya si no hay de otro se accede. O sea, vamos admitiendo todo eso y vamos aprendiendo a manejar sistemas que de alguna forma nos habíamos pasado por alto. Por ejemplo, cuando uno coge Office, ¿eso por qué se llama Office? Porque ahí hay una oficina completa, o sea, completa. Entonces cuando yo me pongo, como dicen aquí en Medellín, a cacharrear, a ver,
Tengo el Word, tengo el Excel, pero ¿qué puedo hacer con este otro programa? Es que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer aquello. Entonces pasamos a la brava de un mundo a otro, al punto, como me decía alguien, de que a veces por estar ahí viendo qué hay, se llegó a superar a muchos que se consideraban los expertos del sistema, porque uno ya hace otras aplicaciones y ensaya. Entonces le perdimos el miedo a la tecnología. Yo creo que eso es fundamental. Le perdimos el miedo a la informática, porque nos da más posibilidades. Ahora también hay problemas, pues, porque no es que yo todo lo pueda resolver con una computadora, porque yo necesito del otro necesariamente, del otro físico, ¿cierto? Yo no me puedo entrar en una relación virtual y estamos muy bien virtualmente. No, uno quiere saber si eso es cierto o no es cierto el otro. Necesitamos del otro que trabaja, que me lleva cosas, que es una cosa muy bonita. Uno empieza a entender que el otro es completamente necesario. O sea, en este momento es completamente necesario los que siembran papas. Son completamente necesarios los muchachos que llevan los domicilios. Son completamente necesarios las personas que le empiezan, como está pasando con las librerías, a escoger los libros a los clientes. Bueno, aquí están, ya los puedo mandar, etcétera, etcétera. Y es completamente necesaria la paz en el hogar. O sea, ahí es una cosa tremenda, porque la gente salía antes a las 7 de la mañana y ya lo que pasara hasta las 8 de la noche, no se enteraba, no estaba ahí. Pero cómo convivir con el otro, cómo convivir con el otro, cómo construir con el otro y cómo manejar una serie de respetos interesantes. He conocido gente que me dice, ya supe quiénes eran mis hijos y ellos supieron quién es su papá. ¿Cierto? Porque bueno, entonces conversemos, charlemos. Entonces sí, yo creo que hay un cambio. Yo creo que hay un cambio que se va dando lento. Me llama mucho la atención, por ejemplo, entre los jóvenes, los emprendedores. O sea, es que están haciendo de todo. O sea, anteriormente el emprendedor como montaba una cosita de empanadas, pues todo el mundo hace empanadas, hacían ropa, todo el mundo hace ropa, pero de repente se han metido en unos campos donde uno dice el mundo tiene que cambiar, necesariamente tiene que cambiar. Incluso las mismas empresas se están quejando de que a veces no tienen quien les trabaje. Y es porque el emprendedor dice, no, es que de pronto yo voy a ser más útil con 3 personas que trabajarle a otro que tiene 1000. No, ahí hay una cosa que los empresarios empiezan a darse cuenta. Porque hay algo que siempre ha funcionado y es que la realidad se construye entre 2 o más. Entonces, por ejemplo, ahora con el mundo de las basuras y todo eso, cuando 3 personas se ponen a racionalizar qué hacer con esa botella de plástico, se les ocurre, ojo, se les ocurre, porque entonces yo creo esto, yo creo lo otro, y lo mismo ha pasado con un montón de emprendedores que dicen, ¿qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? O sea, no salieron locos a competir como los primeros, ¿cierto? A hacer lo mismo, sino que ya se hacen preguntas, ¿qué falta aquí? Y yo lo voy a hacer en compañía de otro. Porque es una cosa interesante. En el mundo de los emprendedores desaparece el individuo. Todos trabajan juntos. O sea, somos 2, somos 3, Eso va a generar un cambio también en el mundo del trabajo. Va a generar un cambio en el mundo del trabajo y de alguna forma también en lo que vale el trabajo. Porque estamos llegando a una cosa de locos
¿cierto? De que si quiere trabaje por esto, si no, no trabaje. Y el otro se dio cuenta, no, yo sí puedo hacer un trabajo y estoy por encima de lo que me están ofreciendo. Entonces todo eso genera cambios y son otro tipo de mentalidades que se van dando en los muchachos. Ojo, porque es que yo no puedo, el mundo que yo veo a la edad que yo tengo, ya es un mundo muy reducido, tremendamente reducido, porque yo engordo plácidamente, pues, ¿cierto? Yo ya resolví el problema del futuro, incluso pensar mucho en el futuro me asusta, ¿cierto? Por la edad. Pero un joven que esté empezando no tiene ese problema. Él ve el futuro. Además están muy bien informados. Yo lo sé por las clases, cuando el profesor, vea, yo leí tal cosa, yo vi tal cosa, está pasando tal cosa, y a veces son cuestionamientos muy poderosos, cómo están viendo el planeta, porque es que de todas maneras es lo que tienen que defender, ¿cierto? Entonces, dentro de estos encierros pasó mucha cosa, pero mucha cosa, y sigue pasando. Entonces yo me pongo a ver cuántos documentales han visto los estudiantes, porque les ha quedado un tiempo, el tiempo que se gastaban en otras cosas, cuántas conversaciones entre ellos. Es que hay algo que de pronto, dentro de los paradigmas de juicio del otro, creemos que el otro pierde tiempo. No, gana tiempo para lo que a él le interesa, y eso hay que empezar a mirarlo. Entonces yo pienso que en unos 10 años, que se puede crear por la megatendencia, estos cambios se van a ver ya muy claros, tremendamente claros. Por eso empiezan a aparecer las economías circulares, ¿cierto? Entonces vamos a reutilizar las cosas. Empiezan a aparecer las ecociudades, o sea, no porque el gobierno las esté haciendo y no porque la misma gente está encargando de tener la naturaleza cerca. O una otra forma de relacionarnos, porque de momento nosotros venimos con una angustia tremenda desde que apareció el SIDA, ¿cierto? El cuerpo del otro se volvió peligroso. La cercanía del otro con todas esas gripas aviares y porcinas se volvió peligrosa, y ahora el virus ha vuelto peligroso al otro. Entonces eso está llevando no a la teoría del individualismo, sino a algo que se puede llamar individuación. O sea, me he vuelto un individuo por miedo al otro. Pero, ¿cómo se rompe ese miedo? Y eso es lo que está apareciendo. O sea, la gente empieza a convivir y empieza a manejar de pronto unos protocolos, pero que no le impiden estar con el otro. Ahí hay cosas que son bonitas, ¿cierto? Porque cuando uno se dedica a pensar o a recordar, a ver qué ha pasado con mucho teórico que hay por ahí, mucha gente que no hace sino recordar, pero no ha pensado. Pensar no es recordar. Yo recuerdo una acción y ya me traigo un pedazo del pasado hacia mí. Pero si yo pienso, ¿yo por qué hacía eso? ¿Cierto? Entonces, hombre, vamos a recuperar la economía, pero hay que pensarla, ¿esa economía estaba bien o no? ¿Y qué arreglos le vamos a hacer? Hay que pensar las ciudades cómo van a funcionar, porque no es que los negocios pusieron a funcionar, pero de nada vale que los negocios estén funcionando si no hay por dónde moverse en una ciudad, por ejemplo. Entonces ahí van a aparecer seguramente unos cambios en el paradigma a partir de la gente joven. O sea, eso no puede esperar de la parte de los que ya somos mayores, no.
No, esos son los jóvenes los que van a crear esa ruptura, porque no, precisamente nosotros fuimos los que les creamos el problema. En la otra historia con Memo Ángel estamos hablando sobre ese paradigma que ha cambiado después de la pandemia, cómo estamos siendo testigos, profesor, de esos cambios que usted dice que van a ser los jóvenes quienes puedan aceptarlo, puedan implementarlo, también puedan pensarlo. Y bueno, parece esperanzador de todas maneras cómo empezamos a relacionarnos de formas distintas con la tecnología, con el otro, con la manera en la que vemos nuestro entorno, la naturaleza, la ciudad en la que vivimos. Pero también hay personas que son un poco negativas o pesimistas frente a este hecho, que yo creo que pues también se debe conversar de ese lado, que de pronto ha sido algo que no sea tan bueno en este cambio de paradigma, porque bueno, pensábamos en volver a la normalidad, pero ¿cuál normalidad? No podemos volver al pasado, ¿verdad? Y entonces hay gente que seguramente, como usted decía, tiene miedo, y encontré por aquí un artículo de Santiago Alba Rico, un escritor y filósofo español. El artículo lo publicó en la revista digital Contexto de Acción en diciembre del 2020 y dice: el confinamiento nos ha liberado del cuerpo convirtiendo las costumbres en hábitos, pero nos ha liberado del cuerpo encerrándolo, simultáneamente, en la duración sin tiempo de la red. Buena parte de nuestra desorientación temporal, asociada a la falta de recuerdos y a la falta de proyectos, tiene que ver con esta comunicación sin cuerpos que del ocio se ha trasladado ahora también al trabajo. Alguien decía con ingeniosa perspicacia filosófica que una reunión de Zoom es como una sesión de espiritismo. Las clases online, el teletrabajo, las conferencias en streaming nos colocan en un mundo virtualmente desaparecido del que han quedado en el aire, como la imagen del gato de Cheshire, algunas voces dispersas, algunos harapos acústicos. El que habla no habla desde Túnez, el que escucha no escucha desde Zamora. No sabemos dónde estamos ni si hay alguien escuchándonos al otro lado, porque no hay ningún lado. No sabemos si estamos hablando desde el pasado, y todo lo que decimos es ya viejuno y reaccionario, o si hablamos desde el futuro y estamos profetizando. Esta sensación de que nuestras palabras no están ancladas ni en un lugar ni en una fecha confiere a todos los discursos una aura fúnebre e inútil. No se puede cambiar un mundo que ya no existe. Así que cuando pase la pandemia habrá que hacer una revolución, no para cambiar la Constitución, el gobierno o la economía, sino para restaurar la humanidad más elemental, para salir de casa, compartir el espacio, dar un beso, elaborar un recuerdo, para volver al tiempo, para recuperar en definitiva el cuerpo perdido. Sí, ahí pues él tiene razón en unas cosas y en otras no, porque venimos de una sociedad donde existe la muchedumbre solitaria. O sea, el cuerpo no está encerrado, pero está solo, que es uno de los problemas graves que se plantearon a finales del siglo XX y principios del XXI. ¿Qué pasa en esa muchedumbre solitaria donde yo voy encerrado en mí mismo? Me ven, voy vestido, pero no me importa lo del otro. ¿Qué pasa cuando aparece el individualismo que me impide besar a otro, abrazar a otro, porque yo soy superior a otro, por ejemplo? O sea, más o menos, no, para eso no necesita la red, de eso se venía viviendo. Y de pronto la red no es una bendición, pero sí es media bendición, o sea, un pedacito. Mucha gente se ha vuelto, que era tímida, se ha vuelto, como dicen pues aquí, avispada en la red, ha reconocido que lo quieren. Yo nunca había visto tanto en la red, por ejemplo, la gente enviándose felicitaciones. Hoy es un día, por ejemplo, en el mundo del judaísmo, eso es cada rato, o sea, hay el Shabbat, el Yom Kippur, todo el mundo atento a que el otro responda, ¿cierto? Y lo mismo, por lo que yo he podido hablar por ahí, los muchachos mandándose
daticos, cómo seguís, cómo siguió tu abuelo, cómo siguió, o sea, entonces ahí hay una cosa que no se estaba dando antes de la pandemia, o sea, a mí el otro no me importaba, y de repente el otro comienza a importar, y si bien es cierto pues que el asunto comienza con emoticones y caritas que mandan besitos y cosas por el estilo, eso es un camino hacia una sociedad que después se va a encontrar y va a crear unos nuevos modelos sociales que se habían perdido. Por eso es tan importante la universidad. A ver, todo el conocimiento puede llegar a la casa, pero en la universidad se discute ese conocimiento. Lo que nos llega es la discusión de ese conocimiento. Y la universidad es un espacio donde unas personas mayores están en contacto con unas menores. O sea, es de pronto el sitio donde más se da el mundo y donde más se dan las posibilidades de entender el otro que está pensando y que me lo puede explicar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que las universidades van a ser las primeras en leer el nuevo paradigma, porque lo tenemos acá. El contacto con los muchachos, lo que ellos han creado, el mundo en el que están pensando. Y que yo creo que con este encierro hubo mucha reflexión, demasiada reflexión. Y la reflexión no viene de hombres sabios, siempre viene de gente joven. Pues, porque son cerebros nuevos, están pensando nuevas cosas, y yo creo que el encuentro va a ser maravilloso para, bueno, usted qué hizo, cómo resolvió problemas, qué hizo en este encierro, y ver cómo cambiaron los paradigmas y cómo nos vamos a entender a partir de acá. Ahora, como decimos, esto no es en un mes, 2 meses, eso es algo que se va dando lentamente y que de pronto van apareciendo. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Holanda, ¿cierto? Ellos están centrados ya en la economía circular, pero de entrada. O sea, entonces uno va viendo que esa gente empieza a funcionar. Ahora, ¿cómo hicieron? Se van poniendo de acuerdo de a uno en uno. Por ejemplo, reutilizar algo. Yo llevo como, ¿cuánto llevamos ya encerrados? 1 año y medio, pues larguito. Larguito. Y ese año y medio larguito, me di cuenta todo lo que duran un par de tenis poniendo de todos los días. Ya los mismos tenis, y descubre uno es que camina, son para caminar, ¿cierto? Entonces ya no me preocupé, me pongo esto, no me pongo eso, esos zapatos viejos que hay ahí. Yo ahora tengo un par de zapatos viejos deliciosos, y sé que nadie me los va a mirar, ni nadie me va a decir nada, sino que me va a saludar. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿No te pasó nada? Bueno, los encuentros son de otra manera. Entonces ahí nos vamos a encontrar, creo yo, que con 4 cosas muy fundamentales. La recuperación del hogar, la conciencia de la familia, que es un modelo antiquísimo, ¿cierto? Alguien pues siempre se había dicho que la familia es el origen de las sociedades. Claro, ese es el origen de la sociedad. Vamos a entrar sin miedo a mezclar elementos presenciales con virtuales. Eso lo estamos haciendo ya muchos profesores. No hay problema. A ver, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y uno se las ingenia, ¿cierto? Hay que hacer esto, teniendo en cuenta lo del otro, las condiciones. Hay uno que está en tal parte o tiene tal problema. Hemos descubierto el mundo ahora sí, que hay en la red, que hay en el mundo, y como yo me comunico con otro y el otro me envía
fotografías, me envía videos, me envía un montón de cosas. Pero yo creo que lo más importante es que le dimos valor a la vida. O sea, hay que seguir vivos, hay que seguir vivos. Ya mucha gente llevaba tiempo, años enteros en el siglo XX y XXI que no sabía que estaba vivo. Ahora sabe que está vivo. Profesor, ahora que usted habla de todo esto, pues también piensa uno que claro, muchísimas cosas van a cambiar. Se dice que el trabajo virtual o remoto llegó para quedarse, que hay muchas cosas pues que van a variar y en este cambio de paradigma lo vemos. Sin embargo, también vemos como esa resistencia y encontramos pues que las calles están llenas de gente que están yendo a trabajar y entonces se forman unos atascos que hacen que no queramos salir, pero lo debemos hacer. Es debido a que estamos en esa coyuntura del cambio. El cambio sí se va a dar o simplemente puede ser una ilusión pasajera que después se nos olvidarán, por ejemplo, todos estos elementos de los que usted habla y volveremos un poco hacia atrás. A ver, no. Lo que pasa es que hay muchos trabajos que no hay que poner por la red. Yo no puedo barrer las calles por la red, por ejemplo. No puedo hacer una máquina, aunque se puede, pues, por la red, pero todavía es muy difícil. O sea, una cirugía por la red todavía está muy lejana. Entonces hay mucha gente que tiene que salir y que sigue los trabajos normales. Lo que va a cambiar es de pronto la mentalidad, ¿cierto? La mentalidad. Y el mismo funcionamiento de las ciudades. Por ejemplo, nosotros estamos enfrentando ahora esa carga vial impresionante, contaminación, ruido, no hay por dónde moverse. Apareció un gran problema, eso hay que resolverlo. No es que vamos a regresar a la ciudad para no podernos mover. Entonces eso hay que resolverlo. Y ahí donde aparecen las preguntas. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿En qué medida? Entonces la ciudad, por ejemplo, y la gente que vive en la ciudad va a sufrir un cambio con toda seguridad con el tiempo. Ahora, como decíamos al principio, hay una gente que puede hacer un trabajo virtual, hay otro que la tiene que hacer presencial, pero llegar a preguntarse cosas hasta que además se la habían preguntado antes de la pandemia. ¿Qué tal si todo queda a 15 minutos de donde yo estoy? Ese es el famoso París 15. ¿Cierto? La alcaldesa de París, una mujer muy brillante. O sea, que todo nos quede a 15 minutos. Ahí, me imagino que en este encierro lo pensaron, lo perfeccionaron, porque ya tenemos el enorme problema, y un problema que se fue creciendo, fue aumentando, porque todo el mundo habla del virus y la contaminación que es más o menos cumple la misma tarea, ¿cierto? Entonces, que llegue un trabajo virtual, sí, y se queda, sí, porque hay mucho trabajo que se puede hacer virtual. Por ejemplo, en este momento, el periodismo, todo se puede hacer virtual, no importa dónde esté el periodista. Pero el asunto no es necesariamente virtual, es esos cambios en los que yo no tengo que cumplir un horario, por ejemplo, establecido, en el que todos salimos al mismo tiempo hacia el trabajo y volvemos, sino que también cambiarán entonces esas dinámicas para trabajar. Claro, por eso se comienza el mundo de las tareas. Cumplir tal tarea, usted tiene tal tarea y si las cumplió, le gano y me las tiene que cumplir a un tiempo determinado, etcétera. Eso es interesante porque es que el hecho de yo estar sentado 8 horas en un lugar no quiere decir que trabajé 8 horas efectivas. A veces hay gente que está ahí 14 horas y trabajó 2 horas efectivas, o sea, ¿cierto? Pero ¿dónde está? Entonces aparece la teoría de hay que cumplir con la tarea, hay que hacer esto. Eso nos va a volver de pronto mucho más ágiles, porque hay que resolver el problema.
nos las ciudades siguen funcionando, pero ¿qué negocios realmente son esenciales para la ciudad? Eso es algo que se preguntan los holandeses. O sea, no es que vamos a llenar esto de todo lo que venga por ahí o todo lo que entra de contrabando, no. A ver, hay una gente educada que me van a venir a preguntar, necesito un par de botas que me duren 2 años. ¿Cierto? Eso pues ya empieza a ver en Holanda, por allá en Noruega, en todos estos países. Entonces aparecen las industrias necesarias. Y con algo que pues la pandemia ya nos dijo, si no tenemos comida cerquita, vamos a desaparecer. Y al lado de esa comida, agua. Si no hay agua, vamos a desaparecer. Eso es una cosa muy interesante, o sea, que en este momento tanta teoría ecológica a la que nunca se le había querido hacer caso, que eran un montón de locos abrazando árboles, no, el asunto es el ambiente y estamos en este momento con una mayor conciencia del ambiente. Pues que el mismo Papa, pues cuando escribe la encíclica Laudato Si, bueno, queridos, o cuidamos la casa o esto se muere. Y yo creo que ahora hay mucha más conciencia de eso, pero mucha más conciencia. Entonces los sistemas van a cambiar, los sistemas de explotación van a cambiar. O sea, estamos como en el momento en que la enfermedad llega a su punto máximo, ¿cierto? Entonces la corrupción está en su punto máximo, la codicia está en su punto máximo, pero no está llegando a ninguna parte. No está llegando a ninguna parte. Y se está cayendo porque no se puede mover. No se puede mover. Entonces ahí sí vienen cambios, indiscutiblemente. Y si los emprendedores siguen funcionando, van a crear nuevas formas de industria. Otras formas de industria. Ahora hay que esperar, ¿cierto? Porque uno de los vicios que cogimos del siglo XX y el XXI es que las cosas son ya. No, lo que es ya, lo único que ya es levantar la mano y volverla a meterme al bolsillo. El resto no, no. Ahora, la paciencia, es que todos adquirimos unas paciencias, el entendimiento del otro, pero cosas ya no funcionan, ¿cierto? Harold Bloom decía, en momentos de crisis se pierde la sabiduría. Y es cierto, porque se toman decisiones que por lo común son dañinas, pero después de la crisis la sabiduría va a ser mayor, porque aprendimos, cometimos errores, nos equivocamos, y lo que es más importante, vuelvo y lo repito, nos dimos cuenta de que estamos vivos y para estar vivos el otro es necesario. Y hablo del otro como la persona, el árbol, el pescadito, el gusanito, bueno, todo lo que hay por ahí. O si no, vamos a desaparecer todos juntos. Profesor, pues será muy interesante observar ese fenómeno de ese cambio de paradigma también según las necesidades, según el presente que estamos viviendo, que seguramente pues se podrá juzgar y analizar a la luz del pasado, ¿cierto? Si funcionó, cómo fue ese cambio, aunque estamos siendo testigos de él, si pasamos de la sinrazón que usted hablaba, de la corrupción, del miedo, a la razón y a una razón que nos permita comprendernos todos y vivir todos juntos también en medio de cada uno de los cambios que tenemos, pues creo que esto es un momento en el que podemos cerrar esta serie en la que hemos hablado de tantos temas que nos relacionan con el otro y nos permiten y nos ayudan a conocerle también. Invitamos a los oyentes a que escuchen episodios anteriores de esta serie a través de iVoox y de Spotify de Radio Bolivariana y les agradecemos por estar con nosotros hoy. Esperamos que nos acompañen en la próxima emisión de La Otra Historia con Memo Ángel. Profesor, muchísimas gracias. Sí, y como
venimos diciendo, un cambio es una cosa muy placentera en un momento dado. Es como cuando uno descubre la camiseta que se quería poner y ya quiere estar todo el tiempo con ella. Eso es lo que nos va a pasar.